¿Cuándo empezar con el retiro? Roberto Andere, asesor financiero, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Fíjate, ¿cuándo empezar con el retiro? Creo que el mejor momento para empezar con el retiro era ayer. Y el segundo mejor momento es hoy. Y desde la quincena pasada que estuve aquí con ustedes, me fui, pues yo todo el tema de retiro lo estoy pensando y estudiando todos los días. Y me ha llamado mucho la atención que he tenido citas con algunos asesorados y últimamente me he topado con gente que piensa que el retiro es cuestión del gobierno, de su familia, y que sin hacer nada les va a llegar una jubilación, porque así lo han visto. Me llamó poderosamente la atención. Tuve en días pasados un par de citas que, primero con una doctora, que ella, cuando empecé a platicar con ella y mencioné la palabra retiro, muy linda, me dice la doctora Susana, no, del retiro no hablemos porque falta mucho. Y entonces, pues yo agarré y... No, ella joven. Deberá estar en los 40 altos, ¿no? Entonces, pues a mí me llamó la atención y empecé a preguntarle qué habría pensado un octogenario, ¿no? De su retiro. Y entonces, pues así empecé un poco a abrir la conversación. Pensarán muchas personas que el retiro tiene que ver con vejez, con ya retírate y deja de trabajar. Por supuesto. A lo mejor hay una confusión y fíjate, ahí, ¿no? Ahí quiero empezar platicándoles un poco de dónde viene este tema del retiro y la jubilación, ¿no? Porque muchas veces tenemos asociadas algunas preguntas o algunas palabras, como bien dices, de vejez, de estorbo, no sé cuántas cosas se pueden asociar con la etapa del retiro, pero realmente la palabra de jubilación viene del Imperio Romano, que cuando el emperador Augusto tiene a unos soldados que regresan de la guerra después de la victoria, ¿sí? Esos soldados ya no tienen edad para volver, ¿no?, a luchar, y entonces él, como una estrategia para que no se rebelen y no se vuelvan mercenarios y todo esto, les da tierras y dinero para que vivan la etapa final de su carrera, de su vida. Y entonces de ahí viene la palabra de jubilación, de júbilo, que es gritar de alegría. Y entonces eso se va permeando, ¿no?, en todas las sociedades y en los gobiernos, y se toma y entonces se da esta jubilación. Hablando un poco de México, y que son temas que toca Ricardo Paz con ustedes, ¿no? Y son temas de retiro, de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE, y que muchas veces la gente, cuando ve que sus abuelos o sus papás tienen una pensión o una jubilación y viven en su retiro a través de eso, piensan que por el puro hecho de ser mexicanos, de manera automática tenemos ese derecho. No, pues hay muchísimos que no vamos a recibir jamás una pensión, ¿no? Y las generaciones más recientes menos, por lo que estamos viendo en cuanto a las leyes. Por supuesto, entre más jóvenes. Entonces me llamó mucho la atención con un joven hace unos días que me decía, no, pues yo, o sea, a los 60, 65 años, como mi papá y mi abuelo, pues voy a ir por la pensión, ¿no? Y yo le decía, ok, pero ¿a qué ley perteneces? ¿Cómo que a qué ley, no? Porque en México pues hay por lo menos ahora dos leyes, la ley 73 y la ley 97, y dependiendo de la ley en la que estés, las semanas cotizadas y algunas cosas, sí, claro, si es que estuviste en el régimen patronal y estás, ¿no?, y estás vigente de derechos y una serie de cosas. Sí. Pero cuando le empiezo a hacer esas preguntas, agarra y me dice, oye Roberto, a ver, perdóname, qué bueno que estamos sentados aquí, porque no sé de qué me estás hablando. O sea, yo pensé que pues mi papá pues había llegado a edad 60 y había ido y le digo, oye, pues ve con tu papá y pregúntale, porque seguramente tu papá estuvo en el régimen patronal, cotizó
en la ley 73, tuvo más de 500 semanas cotizadas. Después este señor, que cumplir, claro, por supuesto, pero que los jóvenes no están viendo. Y que entonces, la quincena pasada hablábamos en el programa sobre pues, cuál es ese error de no ver tu retiro. Antes, la ley 73 del IMSS era una ley de beneficio definido, en donde tú sabías, cumpliendo con algunas cosas, cuál era el beneficio o la pensión a la que tenías derecho. Sí. Actualmente la ley 97 no es así, es una ley de Afore, de administradoras de fondo para el retiro. Entonces, lo que la gente que esté en la ley 97 y cumpla las características de la ley 97, se va a llevar una pensión de acuerdo al fondo que tenga administrado por esas Afores y cuál es la división que le da ese fondo, ¿sí?, entre el número de meses a esperanza de vida. Entonces, realmente el beneficio no está definido. Hoy las pensiones para la ley 97 son muchísimo más pequeñas, muy inferiores comparadas con la ley 73. Y cada vez va a ser menos. Cada vez va a ser menos. ¿Y puede depender de nosotros que aumente? A ver, sí, aunque está topada, ¿no? Porque no hay forma de pasar esa barrera de la pensión máxima. Sin embargo, lo que sí podemos hacer, y es una excelente pregunta, es tomar la sartén por el mango y decirnos todos los días que nuestro retiro, primero, no tenemos que asociarlo con vejez, con improductividad, con estorbo, no. O sea, es realmente la etapa de la vida donde nosotros no tendríamos que trabajar de manera activa para poder mantenernos. Claro. Es una especie de libertad financiera. Sin embargo, lo que sucede es que la libertad financiera depende de los ahorros, los recursos que hubiéramos ahorrado, invertido o que tengamos para poder generar ingresos pasivos, o sea, que no dependan de nuestro trabajo activo y poder seguir manteniendo nuestro nivel de vida de la edad 60 o 65, dependiendo de la persona, ¿sí?, hasta la esperanza de vida, 80, 84. Porque además la pensión siempre va a ser menor al sueldo que percibes antes de pensionarte. Bueno, eso se llama, es una tasa de referencia, o tasa de reemplazo, perdón, en donde la respuesta es no necesariamente. Hay personas que pueden recibir más en su etapa de pensión, no de retiro, que lo que estuvieron percibiendo como ingreso, pero depende mucho de la estrategia, de los instrumentos financieros a los que se acerquen. Yo tengo hoy pensionados que reciben más de lo que ganaban. Fíjate, de pensé manera que eso activa. era, bueno, la gente que conozco siempre ha recibido mucho menos. Sí, Roberto, es que esa es parte, es parte de los mitos que tenemos. No estoy diciendo que sea un tema fácil. Estas personas, por ejemplo, conozco el caso de una familia que le digo los Juanes, que porque son el papá Juan Carlos, Juan Pablo y Juan Alberto, y entonces cuando ellos se acercan a mí, pues el papá tenía un salario modesto, ¿sí?, pero tenía muchas semanas cotizadas y entonces hicimos una estrategia de maximización de pensión en donde él se pensionó con el salario máximo, ¿no? Ahora, Roberto, de la ley 73, perdón. No te preocupes, estás comentando que sí podría depender de nosotros y que esta estrategia puede ser justo asesorándonos con los expertos, pero ¿qué tanto es necesario el tener algo adicional a la Afore? En cuanto a aseguradoras, que también las aseguradoras de repente te dicen, ay, de una vez aquí con el seguro para el retiro. Si tienes un seguro para el retiro, digamos que estarías compensando el tema de Afore, ¿o son cosas distintas y nada más sumarían? Yo creo que son cosas complementarias. Ok. Yo la respuesta a esta pregunta es, si dependiendo de los años que cotices en el régimen patronal o que hagas una estrategia de maximización de pensión y dependiendo de las semanas cotizadas en la ley 97, por ejemplo, la ley 97 hoy
voy a cerrar números, vamos a decir que la pensión máxima es de 10,000 pesos. Con el fondo de pensión que sacó el gobierno federal del sexenio De pasado, 12,000, llega a 16,700, en donde este fondo, si es que cuando alguien se jubile, ese fondo sigue teniendo fondos para hacerlo, pero si no, vámonos a los 10,000 pesos. Si una persona cree que con 10,000 pesos mensuales durante el resto de su vida, a edad partir 75, ¿no? ¿Le va a alcanzar? Pues la respuesta es, con esa pensión está hecha. Sin embargo, si esta persona hoy gana 30,000, 40,000, 50,000, 100,000 pesos y va a recibir una pensión de 10,000, máximo 16,700, que ese fondo fuera sostenido en el tiempo, ¿sí? Pues tú me dices qué tasa de reemplazo tiene. O sea, quizás sea el 10% de lo que hoy gana. Yo tengo personas que se me han acercado y me dicen, es que así ganara yo la pensión máxima de la ley 73, que está rondando los 78,000 pesos, 80,000 pesos. Que son muy pocos los que la reciben. Son muy pocos los que la reciben, pero también hay muchas personas que en su vida laboral o en su vida activa reciben más de eso al mes. Claro, y entonces agarran y me dicen, suficiente. oye, voy a exagerar un ejemplo, pero si yo gano 200,000 pesos al mes, ¿no? Pongámonos un director de una empresa, ¿no? Un CEO. Y se va a pensionar con 70,000. Y se va a pensionar con 70,000, con 80,000. O sea, no te puedes pensionar Híjole, con más ¿cómo? de 80, ¿no? Es la máxima pensión. Así es. Pero de la ley sumando 73 otras... y 10,000 pesos de la ley 97. Cerrando números, O sea, Perdónenme. de cualquier manera vas a ganar menos pensionado que cuando trabajabas. Completamente. La forma de poder aumentarlo, entonces sí sería con estrategias de otros seguros o alguna otra cosa. Exacto. PPRs o planes personales de retiro. Y es, yo creo, la intención, por ejemplo, que yo tengo cuando hablo con la gente joven, sobre todo, de los temas de retiro, es entre más pronto tomes la sartén por el mango, mejor va a ser tu retiro. Oye, pero es que, ¿cómo voy a ahorrar? Bueno, es que tienes dos opciones, ver por tu retiro o no. Porque además... No, y al rato ahí te encargo de dónde vas a sacar. Claro. A ver si ahora Ya el perrijo, Dumbo, tu perrijo te va a mantener. No, pues no creo. Pues no, porque antes, bueno, que me mantengan los hijos, decías al principio, pero ahorita ya como tienen perritos, ya va a estar más complicado. Completamente. Yo veo, nada más por definir rapidísimo, veo que el retiro se ve como un sueño inalcanzable, no lo es. Sí, podemos lograrlo. Vemos que hay una dependencia del gobierno o de la familia, la cual no es lo más recomendable. Y siempre se ve el mito del retiro con una pensión que tenemos por el simple hecho de ser mexicanos y llegar a... Tampoco es así. Y tampoco es así. Claro. Yo no creo que tengamos pensión, pero tú estás joven, todavía puedes hacer. Tengo el seguro, por eso fue mi pregunta. Bueno. Tengo un seguro adicional de retiro, pero sí, habrá que ir viendo. Sí, habrá que ir viendo si con ese es suficiente o hay que ir adicionando más cosas. ¿En dónde te podemos localizar? Pues en el WhatsApp 55 91 45 91 50 o en el correo electrónico roberto.andere@orfin.mx. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias.